Abrimos la imagen en Photoshop para hacer las correcciones. Simplemente la arrastramos, duplicamos capa, observamos que la relación entre sombras y luces no es la apropiada. Es una foto que está un poco oscura. Con Control Shift X entramos a la herramienta licuar. Elegimos desinflar y hacemos correcciones sobre la nariz. Elegimos desplazar y finalizamos las correcciones. Pequeñas correcciones en el tamaño de la nariz influyen mucho subjetivamente en la apreciación del rostro. Pero las correcciones tienen que ser sutiles, no hay que exagerar. Hay que hacer sutiles mejoras, pero conservar los rasgos de la persona. Una vez finalizado, cerramos la herramienta. Hacemos un duplicado de la capa para ajustar las diferencias entre luces y sombras con la herramienta Sombras Iluminaciones. La idea es recuperar detalles iluminando las sombras y oscureciendo las altas luces. Al haber duplicado la capa, los efectos se ajustan sobre la capa de arriba. Después simplemente hay que poner la opacidad en 50% para que se funda con la de abajo. Con la herramienta de borrar, también al 50%, borramos las zonas que han quedado quizás demasiado iluminadas para equilibrar un poco la relación luces y sombras. De esta manera hemos logrado que se vea más el cuerpo de la modelo, el cual es nuestro mayor interés. Ahora nos toca iluminar zonas de sombra donde el flash no pudo acceder y lo vamos a hacer manualmente. Primero hacemos algunas correcciones con licuar, ahora que hay zonas que podemos ver y antes no podíamos. Estamos en una zona de juicios de valores delicada, en donde cada persona debe determinar si realmente esto afecta la percepción de las mujeres y genera daño, o si en realidad el daño viene por otro lado. Yo te enseño la técnica y tú decides implementarla o no. Debería entenderse que esto es solo ficción, es solo una reproducción decorada de la realidad, pero la realidad es distinta. Como no se puede recuperar información a través de sombras e iluminaciones de estas zonas que han caído en muy bajas luces, lo que vamos a hacer es reproducirlas. Luego de crear una nueva capa, vamos a utilizar la herramienta de lazo poligonal, vamos a hacer un dibujo en la zona que queremos afectar y con la herramienta de pincel, utilizando un color de piel apropiado, vamos a pintar. Ahora vamos a hacer el retoque de la piel con una técnica nueva y novedosa que no te imaginabas. Duplicamos la capa, elegimos la herramienta marco rectangular, hacemos una selección y borramos el área seleccionada con suprimir. Luego elegimos un color piel intermedio entre el más claro y el más oscuro y pintamos esa zona. Seleccionamos la herramienta parche y con esa herramienta vas a hacer lo que estás viendo en pantalla. Intenta cubrir el mayor área posible sin tocar los bordes. Luego arrastra desde el centro hasta la zona pintada y entonces magia. Por supuesto queda demasiado plano, pero ya lo vamos a ajustar. Repite el proceso en todas las zonas en donde quieras suavizar la piel. Con esta técnica para suavizar la piel, inicialmente pueden verse errores y puede quedar un poco artificial o plano. Sin embargo, más adelante vamos a utilizar una técnica para generar sombras e iluminaciones que le darán relieve o tridimensionalidad a la imagen. Recuerda que esto se hace sí o sí en otra capa duplicada. Estos granos es mejor corregirlos con el corrector puntual. Esta herramienta realiza un promedio de las zonas suaves con las zonas texturadas y elimina las texturas. Seguimos trabajando con la herramienta de parche para quitar las imperfecciones de la piel de todo el cuerpo. Ten en cuenta que este es un tutorial avanzado. Eso significa que voy mucho más rápido de lo que debería si fuese un tutorial básico. Por ello te recomiendo que lo veas 2 o 3 veces y pongas pausa cada vez que te sea necesario. Cada tanto aparecen símbolos de acuerdo a la herramienta que yo elijo o a las opciones que tecleo. Una vez que han terminado con esta herramienta, de vuelta con la herramienta de marco rectangular, hacemos un recuadro en las áreas pintadas y las suprimimos. Y como verán, al desactivar estas dos capas, la superior queda hueca. Pero eso no importa porque se va a fundir con la segunda. Bajamos la opacidad al 50% para que el efecto no quede tan artificial y se vea algo de textura en la piel, y después corregimos las imperfecciones que puedan quedar en los bordes con la herramienta borrador, la cual tiene que estar difusa y al 50% de opacidad para que no borre demasiado. Presta atención que una cosa es el 50% de la capa y la otra el 50% de la herramienta. Esto hace que solamente la herramienta actúe al 50% de su potencial. Desde mi perspectiva, lo ideal es suavizar la piel
pero dejar algunos rastros y texturas suaves para que parezca un rostro humano y no algo, por ejemplo, de porcelana. Finalizado este trabajo, seleccionamos las dos capas y apretamos Control E para combinarlas y vamos a corregir luces y sombras. Creamos una nueva capa, elegimos un color de piel brillante y con la herramienta de pluma vamos a hacer la forma que les estoy mostrando en pantalla. Usar esta herramienta requiere práctica. Luego apretamos en botón derecho, hacer selección, ponemos un valor de 50 en radio de desvanecimiento y con un pincel difuso y grande pintamos en el centro. Eso genera una especie de brillo que vamos a ajustar después con la opacidad de la capa. Hacemos invisible la capa para que veamos el antes y el después. Posteriormente repetimos el proceso en diferentes lugares, siempre teniendo en cuenta que el radio de difusión depende del tamaño de la selección, ya que se mide en píxeles, y si la computadora no tiene suficientes píxeles dentro del marco de selección, te arrojará un mensaje de error, que hará que tengas que repetir el proceso. Presten atención y nunca se olviden de crear una nueva capa vacía para hacer estos efectos. Por el hecho de que, por ejemplo, puedo hacer correcciones con la herramienta borrador o puedo eliminarla por completo si estuviese mal. No tengan miedo de usar el sistema prueba y error. Yo me equivoqué muchas veces, por más que no aparezca en este video. Con Ctrl+Shift+E creamos una capa superior con todas las capas inferiores visibles. Voy a entrar a licuar nuevamente para hacer las últimas correcciones sobre el cuerpo de la modelo. Aquí vemos el antes y después de lo hecho hasta ahora. Y de la misma forma que utilizamos el sistema para crear iluminaciones, vamos a hacer lo mismo con las sombras. En este caso vamos a generar algunas sombras que despeguen. La intención es crear pistas de profundidad que ayudan a generar una sensación de distancia entre una pierna y la otra o un elemento y otro. Al mismo tiempo, y como dije antes, la intención es crear la sensación de volumen o tridimensionalidad para resolver el problema del rango dinámico de las cámaras que no son de muy buena calidad. Recuerda repasar los conceptos de rango dinámico de iluminación y teoría del color en mi video anterior. Ahora fíjense cómo con esta técnica podemos iluminar esta zona que ha quedado demasiado mezclada con las sombras para que tenga más relieve y para que destaque. Entonces creamos una selección con la herramienta de pluma, creamos un desvanecimiento, utilizamos la herramienta pincel para generar un brillo y después reducimos la opacidad para mezclarlo con la imagen. A continuación voy a repetir el proceso de crear luces y sombras en todas las zonas de la imagen que me parezca que lo requieran. Es un proceso que lleva tiempo, hay que ser pacientes, pero el resultado realmente es muy bueno. El truco está en la sutileza y en los detalles. Por eso siempre utiliza pinceles muy difusos y también es importante que analices la iluminación global de la escena. Al fin y al cabo, lo que nosotros estamos haciendo es reproducir la forma en que la iluminación global la está iluminando a ella. Entonces, repasando. Siempre trabaja en capas separadas. Siempre deja una copia de la capa original. También es aconsejable dejar una copia de cada uno de los ajustes que vas haciendo, para que puedas retroceder en el tiempo más allá de lo que te deja la herramienta historial y corregir errores que hayas arrastrado en pasos anteriores. La herramienta por defecto para corregir errores de luces y sombras es sobreexponer, subexponer. No importa cuál elijas, tú puedes conmutar la herramienta con la tecla Alt. Una vez finalizado el retoque digital, vamos a hacer las correcciones de color. Vamos a usar curvas, observa el video anterior para aprender cómo se usa. Vamos a hacer que las bajas luces sean rojas y las altas luces sean amarillas, simplemente sumando rojo a las bajas luces y quitando azul de las altas. Y vamos a usar una herramienta poderosísima, tono saturación. Fíjense cómo podemos marcar un rango de la señal de crominancia, en este caso el verde, y ajustarlo independientemente de los demás para generar, por ejemplo, un color más otoñal tirando al rojo o al amarillo. Es muy importante que ajusten el rango en el que actúa la herramienta para que sea efectiva. Nótese la diferencia que hay ahora en el color del fondo. Después, nuevamente con curvas, corregimos la luminancia, creamos una capa nueva, vacía, y con la herramienta de pincel pintamos esta zona de azul. Cambiamos el modo de fusión normal a luz suave para que el azul se mezcle con el fondo. Vamos a agregar un brillo en esta parte para que el abdomen se vea más plano. Y ahora un truco poco conocido
para hacer un enfoque en la imagen. Con Ctrl+Shift+F crea una capa superior acoplada con todas las imágenes visibles abajo y ve a filtro otro paso alto. Este filtro solo deja pasar las altas frecuencias, que son los detalles. Cambia el modo de fusión de normal a superponer y observa cómo la imagen gana mucho foco, sobre todo en los detalles finos. Ahora exportamos la imagen y vemos el antes y el después exportado. Esto ha sido todo, espero les haya servido y recuerda, el conocimiento le pertenece al mundo. Enseñar no es bueno, es un deber.